¿Cómo están amigos? Muy buenas noches. Estamos en la sesión número 9 de nuestro curso experto en finanzas corporativas. La anterior sesión básicamente vimos lo que es valuación de acciones, valuación de bonos y evaluación de empresas. La idea central o el mensaje central, queridos amigos, es que estamos aprendiendo valuación de activos y estamos viendo la empresa como un activo, donde si lo vemos nosotros como un balance y recordando siempre la lógica de partir siempre de un balance financiero, donde el activo condiciona la capacidad que tiene la empresa para generar flujo de caja y la estructura de capital, la combinación de deuda-patrimonio, con el costo de cada fuente de financiamiento. Es decir, la deuda tiene su costo asociado, también los recursos propios tienen su costo asociado. A partir del conocimiento de ambos, nosotros calculamos lo que es el costo promedio ponderado de capital. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros fundamentalmente? Es hacer una proyección. Hacemos una proyección de los flujos de caja que la empresa va a generar en el futuro, ¿sí? Y luego esos flujos de caja que esperamos obtener en el futuro, lo que hacemos nosotros es traerlos al presente. Y cuando utilizamos esos flujos de caja, es decir, el valor actual de los flujos de caja libre, actualizado con el costo promedio ponderado de capital, que es lo que estamos obteniendo, el valor de la empresa. O sea, cuánto valen los activos de la empresa, cuánto vale la inversión de la empresa. Entonces, vimos la parte conceptual y también hicimos un conjunto de problemas con idea de tener mayor claridad en el concepto de evaluación. Ahora lo que vamos a hacer es la solución de un caso orientado a la evaluación, ¿sí? Entonces, primero lo vamos a leer brevemente de qué trata el caso y luego en el transcurso de la sesión lo vamos a resolver. Voy a ocultar mi imagen para hacer la lectura y voy a habilitarla cuando ustedes hagan una consulta, ¿ya? Bien, amigos. Entonces, vamos a partir desde el principio, ¿no? ¿De qué trata el caso que vamos a ver el día de hoy? Dice que Don Víctor y Valencia Citrus S.A. Un viaje de crecimiento y transformación. Don Víctor es el gerente general de Valencia Citrus S.A., una empresa dedicada a la producción y comercialización de bebidas rehidratantes, fundada en 2015. Valencia Citrus ha estado operando en el mercado durante 9 años. Desde sus inicios, la empresa ha gozado de una excelente aceptación por parte de los consumidores, lo que ha permitido un ritmo de crecimiento notable. Inicialmente la empresa comenzó como SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Sin embargo, a medida que el negocio creció exponencialmente, surgió la necesidad de reestructurar la empresa. En respuesta a este crecimiento acelerado, la empresa transformó su estructura organizativa a una sociedad anónima y decidió cotizar en el mercado bursátil. ¿Qué más nos dice? Este cambio estratégico no solo reflejó el éxito y la inversión de Valencia Citrus, sino también abrió nuevas oportunidades para financiar su expansión y consolidar su posición en la industria de bebidas rehidratantes. La empresa, de su salida a cotizar en bolsa, no ha repartido dividendos. Por la necesidad de apalancar el crecimiento con recursos propios. O sea, ¿por qué no ha repartido dividendos? Para apalancar el crecimiento. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? ¿Sí? La empresa de su salida a cotizar en bolsa no ha repartido dividendos. ¿Sí?
por la necesidad de apalancar el crecimiento con recursos propios. Perfecto. Recordando siempre que una vez que una empresa define su estructura de capital, tiene una tasa de crecimiento que es igual a ¿qué? Es igual a ROE por la política de retención. ¿Sí? Entonces, esta es la tasa máxima a la cual la empresa puede crecer manteniendo la estructura deuda-patrimonio. Si una empresa quiere crecer a una tasa superior, pues tendrá que hacer una modificación de su estructura de capital. Entonces, para no modificar la estructura de capital, lo que está haciendo la empresa es reinvertir la utilidad y no repartir dividendos. Entonces, recordemos que la finalidad del caso es valuación de acciones. Y cuando nosotros evaluamos acciones, ¿qué necesitamos? Necesitamos los dividendos. Es decir, ¿se acuerdan ustedes que nosotros hicimos ejemplo de que una empresa proyecta los dividendos hacia el infinito? Proyecta los dividendos esperados, y luego esos dividendos los actualizamos. Pero ¿qué sucede? Esta empresa no paga dividendos. Entonces, si la empresa no paga dividendos, ¿cómo determino el valor intrínseco de una acción? Pues valorando la empresa. O sea, primero debo valorar la empresa. Y es eso lo que nosotros vamos a hacer en este caso. Buenas tardes, Belín. Bienvenida. Entonces, retomando un poco, ahora veamos el contexto. Don Víctor cree que ha cumplido su ciclo en la empresa y piensa retirarse para tener una vida tranquila. Con este fin, ha decidido contratarlo a usted para estimar el valor intrínseco de la acción de la empresa y determinar si es el momento adecuado para realizar una venta. En los anexos se encuentran los estados financieros de las últimas 3 gestiones de la empresa, los cuales serán esenciales para llevar a cabo esta evaluación. Entonces, contexto de la proyección. El caso me dice que la gerencia prevé un crecimiento del 5% durante los primeros 5 años y una tasa del 3% durante los siguientes 5. O sea, me está diciendo que hubiese una proyección por 10 años, donde los primeros 5 años vamos a crecer a 5 y los últimos 5 vamos a crecer a 3. Para determinar el crecimiento perpetuo, la empresa planea mantener una tasa de crecimiento, que no afecte negativamente su nivel de deuda al final del último año proyectado. En otras palabras, me está diciendo que determine una tasa de crecimiento, pero que esa tasa de crecimiento no afecte la estructura de capital. Es decir, no afecte la combinación deuda-patrimonio, que no se ve afectada. Eso es lo que el caso me está sugiriendo. Bien, ahora, contexto del mercado. Actualmente, en el mercado existen 10 millones de acciones en circulación de la empresa. El precio de mercado de cada acción es de $8,000, determinado por la oferta y la demanda. Muy bien. La oferta y la demanda han determinado que el precio de una acción de esta empresa sea de $8,000. Y acá tenemos nuestra tarea. Primero nos pide que hagamos un análisis y luego que valoremos la empresa, ¿sí? Luego determinar el valor intrínseco, es decir, determinar el valor de una acción, y luego en función de ese valor vamos a aconsejarle si le conviene vender o no. Entonces,
amigos, debo preguntar hasta aquí. ¿Se entendió lo que nos pide el caso? Sí, Sí, se todo ok. entiende, Juan. Este, una consulta respecto a Adelante, la tasa gracias. de crecimiento. Este, ¿Cómo podemos hallar o existe una metodología para hallar esa tasa? ¿Cómo sabemos a cuánto vamos a crecer a futuro? Perfecto. Se refiere a, a la proyección de crecimiento de la gerencia, ¿sí? A estas tasas Eh, o la eh, perpetua. a la, a la tasa del 3% los siguientes 5 años. Ah, ok, ok. Entonces, difícilmente una empresa va a mantener una tasa de crecimiento fija o acelerada. Normalmente el crecimiento de una empresa lo planificamos, puede ser fuerte, pero hay un momento donde el crecimiento se vuelve plano. Es decir, la empresa alcanza la etapa de la madurez. Entonces, una empresa no puede crecer a tasas elevadas, ¿no es cierto? Constantemente. Ahora, en cuanto a la definición de los crecimientos, entonces, el crecimiento fundamentalmente está en función a la planificación estratégica que hace la empresa, que normalmente puede ser a 5 años. Entonces, dentro del plan estratégico, la empresa tiene un conjunto de variables, y dentro de esas variables tenemos las variables internas y las variables externas. Dentro de la variable interna, un limitante es mi capacidad productiva, es decir, mi capacidad productiva en términos de activo, en términos de recursos humanos, condiciona mi capacidad. Y tenemos también el factor externo. Dentro del factor interno también está mis esfuerzos de marketing que van a incentivar a la demanda para que favorezca de manera positiva el crecimiento. Y dentro de los factores externos tengo que tomar en cuenta el macroentorno, es decir, el macroentorno, los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, como también el microentorno, donde la competencia, tengo que ver la competencia, los proveedores, los números de sustitutos. Entonces, la conjugación de variables externas e internas conjugan y se determina a qué ritmo podríamos crecer los primeros años. Y todo esto se hace para hacer el plan estratégico. Ahora, en cuanto al crecimiento, luego de esos 5%, es el 3% una buena fuente, digamos, es el crecimiento vegetativo. ¿A qué me refiero con crecimiento vegetativo? Si usted tiene un producto razonablemente bueno, usted va a crecer, claro que va a crecer, pero ¿a qué ritmo va a crecer? Usted va a crecer al ritmo que crece la industria. Una buena fuente de información es la tasa de crecimiento de la industria. Ahora, si no tuviera esa fuente primaria de información, podría tomar el crecimiento del Producto Interno Bruto del departamento, ¿no? O en todo caso, del país si no tuviera ese dato del departamento. Son fuentes que me permiten identificar la tasa de crecimiento, pero al final del día no hay una fórmula matemática que me diga, ok, esta es la tasa y se acabó, sino son metodologías, ¿no? Por ejemplo, en el sector, por ejemplo, a ver, si soy una empresa que produce grano, o sea, que produce harina, por ejemplo, harina de harina y requiero planificar mis, mis ventas, ¿no? Entonces, ¿qué haría? Por ejemplo, identificaría, ok, yo requiero el grano digamos, de trigo para hacer harina. Entonces, ¿cómo planeo mi crecimiento? Entonces, una fuente podría ser la superficie cultivada, ¿no es cierto? De trigo, el rendimiento por hectárea. Luego, existen organizaciones que proyectan a qué ritmo va a crecer la superficie cultivada y el rendimiento de trigo por hectárea.
porque ese es el total. A ese total yo debo ver que no todo es para mí como empresa. Hay una parte de la torta que me va a tocar a mí y las otras se la van a repartir las demás empresas. Entonces tomo una parte del mercado. Entonces, esa, por ejemplo, es una metodología para estimar ese crecimiento. Otro ejemplo, en el caso de las universidades, o sea, ¿cómo planeo mi crecimiento como universidad? Como universidad tengo una variable interna que es mi capacidad instalada, que es la cantidad de estudiantes que puedo albergar. Eso es interno. Y lo externo es la cantidad de bachilleres que egresa cada año, el ritmo de crecimiento de esos bachilleres, cada vez egresan más bachilleres. Ahora, de esos bachilleres, ¿cuánto corresponden a universidades privadas? Al menos acá en Bolivia, cada vez está creciendo más la educación privada, porque se entiende que lo privado es mejor que lo gratuito. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, esa es una variable externa, una variable interna, pero también están mis esfuerzos de marketing para captar ese crecimiento. Pero no todos los estudiantes que egresan van a formar parte de la universidad que estoy analizando. Tengo que ver cómo se reparte la torta en el mercado. Un porcentaje van a ir a la universidad A, a la universidad B. Esos son criterios que se deben utilizar para, para estimar mi crecimiento. Otro ejemplo puntual e interesante, ¿no? En el caso de las universidades, si la universidad está operando, digamos, a su capacidad instalada, debe buscar formas ingeniosas para, para poder aprovechar de manera más óptima. Le doy un ejemplo. Una universidad aquí, en la mañana tenía dos turnos en la mañana. Pero ahora como están operando al 100% su capacidad instalada, ¿qué es lo que han hecho? Han iniciado más antes, ¿sí? Y van a terminar más tarde. ¿Qué quiere decir esto? Que en el trayecto de 7 de la mañana a 1 de la tarde tienen tres turnos. Tres turnos. ¿Qué están haciendo con eso? Están optimizando el aprovechamiento de su infraestructura, que es una variable interna, para aprovechar el gran crecimiento que tienen en términos de estudiantes, ¿no? Evelyn, ¿respondí su pregunta? Sí, perfecto, está bien, gracias. Gracias a usted, Evelyn. Genial. Entonces, queridos amigos, entonces vamos a hacer primero el análisis financiero. Aquí tenemos la pestaña datos, donde tenemos los estados financieros de esta empresa. Y aquí le voy a colocar base. Estos estados financieros se los pasé al grupo. Y acá vamos a hacer un análisis financiero. Pero al igual que la otra vez, resumido, ¿no? Solamente una tabla. Acá vamos a colocar detalle, acá vamos a colocar las gestiones que vamos a analizar, amigos. Son las gestiones que vamos a analizar. Y vamos a analizar primero indicador, vamos a colocar el indicador. Y aquí a colocar la fórmula, ¿ya? Fórmula. Acá vamos a colocar el grupo, ¿ya? Vamos a colocar el grupo. Entonces, vamos a comenzar con los indicadores de liquidez. Primero la liquidez corriente. Recordemos la fórmula que la liquidez corriente es igual al activo corriente sobre el pasivo corriente. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Igual, vamos aquí, el activo corriente sobre el pasivo corriente.
¿Y qué tenemos? Tenemos una empresa líquida, ¿sí? Porque fíjense que en la gestión 2023 tiene una liquidez corriente de 2,28. Es decir, quiere decir esto, amigos, 2,28. Quiere decir que esta empresa, por cada boliviano que debe en el corto plazo, por cada boliviano que debe en el corto plazo, dispone de bolivianos 2,28, en este caso dólares, ¿no? Dólares 2,28 para hacer frente a su obligación. Entonces estamos ante una empresa líquida y el comportamiento es creciente. Ahora, veamos otro indicador de liquidez, que es la liquidez ácida, ácida, LA, que básicamente es el activo corriente menos el inventario, amigos, sobre el pasivo corriente. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, este indicador mide o responde a la pregunta, ¿y qué pasa si no vendo el inventario? ¿Aún puedo pagar mis obligaciones de corto plazo? Veamos, le decimos al activo corriente, le resto su activo menos líquido que es el inventario, y eso agarramos y lo dividimos entre el pasivo corriente. Y claramente nuestra posición de liquidez ácida ha mejorado a través del tiempo y podríamos decir, amigos, que en la gestión 2023, sin tomar en cuenta los inventarios, por cada dólar que esta empresa debe, dispone de dólares 1,51 para hacer frente a sus obligaciones inmediatas. Confirma la buena situación de liquidez que tiene la empresa. Y finalmente, calculamos la liquidez inmediata, liquidez inmediata, que es el disponible sobre el pasivo corriente. ¿Qué hacemos? Disponible sobre el pasivo corriente. Miren ustedes que la posición de disponible en esta empresa ha mejorado año tras año. Recuerden que esta empresa nos reparte dividendos, ¿no es cierto? O sea, toda la utilidad se reinvierte. ¿Qué significa este 87%? ¿Qué significa un LI de 87%? Quiere decir que si todos, si todos nuestros pasivos vinieran a cobrarnos con efectivo, podríamos hacer frente hasta un 87%. Entonces, es una empresa muy líquida. Estamos viendo las razones de liquidez, ¿no? Estamos viendo las razones de liquidez. Ahí tengo una pregunta de Evelyn. Adelante, Evelyn, su pregunta. Es la liquidez inmediata es a corto plazo, ¿no? Es totalmente correcto, Evelyn. Tal cual. Ah, ya, ya, ya. Y si fuera largo, Ok. ¿existe o no existe ese No, ratio? en realidad, en la literatura a ese ratio le llaman ratio de solvencia, ¿no? ¿Sí? La liquidez es de corto, ¿no? La solvencia de largo, ¿correcto? Y eso lo vamos a Ah, ver perfecto. en las razones de endeudamiento, que ahora mismo lo vamos a ver, Evelyn, pero la pregunta es muy pertinente, ¿correcto? Sí, sí, genial. Perfecto. Entonces continuamos con la aventura. Genial. Ahora vamos con los ratios de deuda. Primero vamos a calcular el índice de deuda. El índice de deuda es igual al pasivo total sobre el activo total, que es igual a qué? Al pasivo total, todo el pasivo, dividido entre el total activo. Y lo expresamos en porcentaje. Y aquí claramente vemos que un claro comportamiento creciente del índice de deuda, pero aún consideramos que tiene un bajo nivel de deuda, no supera el 50%. Ahora, ¿qué es lo que me dice este indicador? Que la empresa, sus activos, su inversión,
la financia con un 45% de deuda. Y la diferencia, el 55%, es financiada con recursos propios. Entonces podemos decir que tiene un comportamiento creciente, pero aún el nivel de deuda es bajo. Pero veamos cómo anda el índice de cobertura de interés. El índice de cobertura de intereses. Vamos a ver cómo anda el índice de cobertura de interés. Entonces, el índice de cobertura de interés es igual al resultado operativo sobre los intereses. Y vamos a ver, amigos, el resultado operativo de la empresa y lo vamos a dividir sobre los intereses. Y acá vemos que se ha deteriorado, ¿no?, la capacidad de pago de intereses. Es decir, que estamos viendo que mi índice de deuda está aumentando, pero el índice de cobertura de interés está deteriorando, ¿no? Esa no es una buena señal, ¿no? ¿Sí? ¿Qué esperaríamos nosotros? Esperamos que si bien nos estamos endeudando, si bien nosotros nos estamos endeudando, esperamos que la deuda sea aplicada de forma correcta y esa deuda mejore nuestra cobertura de interés. Pero sin embargo, acá vemos que se está deteriorando. Aquí, este ratio, podríamos calcular un índice de cobertura de interés mejorado, donde en lugar de trabajar con el resultado operativo, podríamos trabajar con el EBITDA. Entonces tendríamos que calcular el EBITDA aquí. EBITDA. ¿Y cómo calculamos el EBITDA? Básicamente al resultado, a esto recuerden que la depreciación está metida en los gastos, ya sea administrativos o comerciales, o quizás hay una parte metida en el costo, otra parte metida en el gasto. Pero la depreciación la podríamos sacar de los estados financieros. Podríamos sacar la depreciación, por ejemplo, restando las depreciaciones acumuladas. Ahí tenemos las depreciaciones, por ejemplo, de la gestión 2022 y de la gestión 2023. Entonces, ¿y cómo saco la de 2021? No tenemos 2020, pero podríamos optar que sea similar, digamos, ¿no? Solamente para este ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos para calcular el EBITDA? Básicamente lo que hacemos es a mi resultado operativo le devuelvo la depreciación. Le devuelvo la depreciación. Y ya con eso, ya con mi EBITDA, usted ya puede mejorar este ratio. Puede mejorar la precisión de este ratio. Es decir, el EBITDA sobre los intereses. Y claramente mejora nuestra posición de cobertura, pero no revierte la tendencia decreciente. Bien, ahora vamos a ver el índice de calidad de deuda, amigos. El índice de calidad de deuda es igual al pasivo corriente sobre pasivo total. Es decir, vamos a agarrar nosotros y vamos a dividir el pasivo corriente sobre el total pasivo. Y la empresa, del 100% de su pasivo, del 100% del pasivo,
El 47 lo concentra en el corto plazo. Entonces, si bien la participación de deuda a corto plazo es baja, no supera el 50%, pero el comportamiento es creciente. Es decir, si el índice de calidad de deuda aumenta, nosotros, amigos, deberíamos esperar que mi liquidez corriente baje, ¿no? Pero aquí no ocurre eso. Vean que pese a que la empresa cada vez tiene más deuda concentrada en el corto plazo, el ratio de liquidez está mejorando, pese a que cada vez tengamos más deuda en el corto plazo. Entonces, en la parte financiera tenemos una empresa líquida, tenemos una empresa con baja deuda, puede pagar los intereses sin problemas. Sin embargo, se podemos observar una tendencia decreciente en la cobertura que podría tornarse peligroso en el futuro si se mantiene la tendencia. Cada vez concentra más deuda en el corto plazo, eso podría comprometer los niveles de liquidez a futuro. Deberíamos buscar algo equilibrado, o sea que con otra palabra cortar la tendencia. Ahora, eso es amigos en cuanto a deuda. Aquí estamos viendo las razones de deuda de la empresa. Ahora vamos a ver las razones de eficiencia. Comenzamos con la rotación de activos. Activos que es igual a ventas sobre activo total. Este es un ratio que se mide en veces. ¿Qué hacemos, amigos? Ventas de eso sobre total activo. Y Y que podemos, pues, perdón, hay un audio, sí, sí, ya lo silencié, gracias. ¿Qué podemos ver acá, amigos? Miren que la rotación, ¿sí? Primero sube y luego baja, ¿no es cierto? O sea, ¿qué esperamos nosotros? Esperamos siempre que la rotación tenga un comportamiento creciente, ¿no? ¿Qué significa este 0,71? Recordemos, rotación de activos, 0,71. Se sobreentiende que debajo tenemos la unidad, amigos. Entonces, y acá tenemos la inversión. Y acá tenemos un resultado. ¿Qué decimos nosotros? Que por cada dólar invertido, ese dólar nos genera 0,71 dólares en ventas. Entonces, lo que ha pasado con respecto a la gestión anterior, ha existido un decrecimiento, pero no es porque la empresa venda menos. Tengo una consulta, sí, correcto, Belín bajó. Eh, Esto no es bueno para la rentabilidad, pero no es porque las ventas hubieran bajado en realidad, ¿no? Porque las ventas, si leemos el caso, la empresa está en constante crecimiento. La empresa está creciendo de manera constante y permanente. Entonces, no es un tema de crecimiento, es un tema de un fuerte nivel de inversiones, ¿no? Un fuerte nivel de inversiones, fundamentalmente, fíjense, tiene una fuerte concentración de recursos en disponibles, ¿no? ¿Sí? Estos recursos que la empresa los tiene, no le está afectando al ratio. Totalmente correcto, Enrique, ¿no? O sea, los activos crecieron en mayor proporción que las ventas. Y Cabelín me dice, este ratio se parece un poco a ROI. Sí, se relaciona, ¿no? Pero no es el ROI, ¿no? Vamos a nosotros a calcular también el ROI, amigos, ¿no? Bien, excelente. Ahora, entonces, continuando con los ratios, vamos a calcular el periodo promedio de inventario, el periodo promedio primero de cobro, el periodo medio de cobro, que es 360, dividido entre ventas
sobre cuentas por cobrar. ¿Qué hacemos, amigos, ahí? Vamos a ventas. Hemos dicho primero igual 360 dividido, abrimos paréntesis, ventas sobre cuentas por cobrar. Y lo arrastramos, ¿no? Observamos que la empresa cada vez está demorando más en recuperar sus ventas a crédito. En la gestión 2023 demora 68 días. Entonces, si la empresa demora más en recuperar su venta de crédito, debería ser afectada la liquidez inmediata, porque el dinero, en lugar de estar en disponible, está por cobrar. Pero noten ustedes que la liquidez inmediata mejoró pese a que la empresa demora más en recuperar sus ventas a crédito. Bien, ahí hay una pregunta por responder. Pero calculemos los otros indicadores. Calculemos el periodo promedio de inventario, el famoso PPI, que es igual, amigos, a 60 dividido costo de venta sobre el inventario. ¿Qué hacemos? Igual 160 dividido costo de venta sobre inventario. Buscamos el costo de venta y lo dividimos entre el inventario. De igual forma que notamos que la empresa cada vez está demorando más en hacer efectivo su inventario o en rotar su inventario. Tarda en rotar su inventario 130 días. Si la empresa demora más en vender su inventario, también se afecta a la liquidez inmediata. Pero pese a que la empresa demora más en vender su inventario, pese a eso, su liquidez inmediata ha mejorado. O sea, hay otra variable que está explicando el porqué del incremento de la liquidez inmediata. Veamos el otro indicador, que es el periodo promedio de pago, PPP, que es igual a 360 dividido entre el costo de venta sobre las cuentas por pagar. ¿Qué hacemos ahí, amigos? Ahí lo que hacemos es igual 360 dividido entre costo de venta, sobre las cuentas por pagar, en este caso proveedores. En este caso, proveedores. Y lo arrastramos, amigos. ¿Qué notamos? Que miren, aquí demorábamos 90 días en pagar al proveedor, acá 95, pero aquí tenemos un salto muy fuerte, ¿no? Un salto exponencial a 120, ¿sí? Es decir, estamos demorando más en pagar al proveedor, ¿sí? Si usted demora más en pagar al proveedor, eso mejora la posición de efectivo de la empresa. Eso mejora la posición de efectivo de la empresa. Entonces, aquí podríamos, una de las variables que podría explicar la mejora en la liquidez inmediata es que la empresa está demorando más en pagar a los proveedores. Esto es bueno para las finanzas, pero tendríamos que ver si esta demora es realmente porque hemos renegociado con los proveedores. Si esa es la figura, estamos bien, pero si esta demora es porque no estamos cumpliendo con los plazos, estamos mal. Y finalmente, el ciclo de conversión efectivo, amigos, que es el ciclo de conversión efectivo, que es el periodo medio de inventario, más el periodo medio de cobro, menos el periodo medio de pago. Igual, cobro más inventario menos pago. Y miren, el ciclo ha mejorado,
el ciclo ha mejorado, acá el ciclo se deteriora. Recuerden que el ciclo es cuánto demora en retornar a la empresa los recursos inmovilizados. Es decir, es el tiempo que transcurre, el ciclo, amigos, es el tiempo que transcurre entre el pago al proveedor, es decir, usted paga al proveedor y cuando el cliente me paga su cuenta por cobrar, pero el cliente cuando me paga su cuenta por cobrar también viene mi utilidad, ¿no, amigos? Porque al proveedor yo le pago el costo, pero el vendedor, cuando genera una venta, el comprador me devuelve mi costo más la utilidad. Entonces, el ciclo, en este caso, ha bajado de 95 a 38. Y si el ciclo baja, en términos financieros, se debería mejorar la posición de efectivo de la empresa. Y claramente eso es lo que ocurre en la gestión 2023 con relación al 2022. ¿Qué hemos visto ahora mismo? Hemos visto las razones de eficiencia, amigos. Hemos visto las razones de eficiencia. Ahora vamos con las razones de rentabilidad. Comenzamos con el margen bruto. El margen bruto es la utilidad bruta sobre venta, amigos. Es decir, igual, la utilidad bruta, vamos a buscar la utilidad bruta sobre el ingreso. ¿Y qué vemos aquí? Un deterioro en el margen bruto. Hemos pasado de 38 a 37, que quiere decir que la empresa de su ingreso, el 37%, o sea, del ingreso que la empresa tiene, del ingreso que la empresa tiene, después de haber cubierto el costo de venta, o sea, después de haber pagado el costo de venta, después de haber cubierto el costo de venta, tenemos una ganancia bruta del 37%. Ahora, recuerden ustedes que por qué puede caer un margen bruto. Puede ser por una reducción del precio, puede ser un aumento del costo variable unitario, puede ser que la empresa hubiera tenido una estrategia agresiva de descuento, ¿sí? Son una de las variables que podría afectar a margen bruto. Veamos cómo está la empresa a nivel de margen operativo, ¿sí? Margen operativo. El margen operativo, amigos, es el resultado operativo sobre ventas. Entonces, el margen operativo va a ser igual a qué? A mi resultado operativo sobre las ventas. Y aquí vemos que la tendencia se mantiene igual que el margen bruto. Es decir, que esta empresa, después de haber pagado, tengo una consulta. Es en interno, profesor, para usted, Tomás. Perfecto, perfecto. Bien, perfecto, Eri. Entonces, ¿qué notamos acá, queridos amigos? Que el margen bruto tiene un comportamiento decreciente, decreciente. Es decir, aquí recuerden ustedes que mis ventas son crecientes, pero mi margen operativo es decreciente. Es decir, mejora aquí, pero luego se deteriora en la gestión 2023. Entonces, obviamente que pasa algo, ¿no es cierto? Uno de los factores que está afectando el margen operativo claramente es el incremento del costo, probablemente, que ha hecho que tengan un menor margen bruto. Pero veamos cómo estamos a nivel neto.
Veamos el margen neto. El margen neto es el resultado neto tal cual sobre las ventas. El margen neto, amigos, es el resultado neto sobre las ventas. Entonces, el margen neto es lo que nos queda después de. ¿Y qué notamos aquí? Miren ustedes que la empresa, después de que paga su costo de venta, después de que paga su gasto operativo, después de que paga sus intereses, después de que paga los impuestos, después de que cubre todos estos egresos, tiene una ganancia neta del 10,7%. Es decir, que de cada 100 bolivianos que la empresa vende, nos quedamos con bolivianos 10,7. O de cada 100 dólares que la empresa vende, nos quedamos con 10,7. Claramente, toda empresa busca que aumente, y acá tenemos nosotros un deterioro en la última gestión. Veamos los indicadores tradicionales de rentabilidad ahora mismo. Los indicadores tradicionales de rentabilidad. Primero tenemos la rentabilidad sobre los activos. Es el famoso ROA, amigos, que es el resultado neto sobre el activo total. ¿Qué hacemos ahí? Resultado neto es una cuenta de resultado sobre el activo total. Estamos contrastando el resultado con relación al esfuerzo o la inversión total de la empresa. ¿Qué decimos aquí? Que por cada dólar invertido en los activos, ese dólar nos genera una ganancia neta del 7,6% en términos anuales. Es decir que de cada 100 dólares que invierta, de esos 100, ¿cuánto gana? 7,6. ¿Sí? Desde luego, siempre una empresa espera que su rentabilidad vaya en aumento, ¿correcto? Entonces, ya que vemos que nuestra rentabilidad ha decrecido en la última gestión. Veamos a ver cómo andamos en términos de rentabilidad sobre patrimonio. Rentabilidad sobre el patrimonio. El famoso ROE. Resultado neto sobre el patrimonio, amigos. ¿Qué hacemos aquí? Usted agarra y divide el resultado neto y divide entre el patrimonio. Claramente, este indicador le interesa siempre a los dueños, porque recuerden que aquí estamos viendo la inversión total de la empresa y acá estamos viendo la rentabilidad solamente del dueño. Y en la última gestión, por cada dólar que invierte el dueño en la empresa, sobre ese dólar, la empresa genera una ganancia neta del 13,80%. Si bien tenemos una empresa rentable, pero con una menor grado de rentabilidad en la última gestión. Ahora vamos a calcular el ROI, el retorno sobre la inversión. El ROI, aquí es igual, resultado operativo después de impuestos sobre la inversión financiera. El resultado operativo después de impuestos sobre la inversión financiera. Para eso, amigos, tenemos que calcular el balance financiero de la empresa. Vamos a determinar el balance financiero de la empresa. Deme, por favor, un segundo. Tengo un problemilla con mi internet, ahora lo voy a solucionar.
Amigos, ¿me escuchan bien? Sí. Hola, hola. Gracias, Gil. Perfecto, gracias, Luis. Genial, continuamos. El problema subsanado. Sigamos con la diversión. Te decía que vamos a armar ahora un balance financiero, ¿ya? Eh, Vamos a hacer un balance financiero. Entonces, el balance financiero que vamos a colocar aquí, primero la necesidad operativa de fondos. Hay que ver colocar un comentario. Recuerden ustedes que la necesidad operativa de fondos es igual al activo corriente menos el pasivo corriente sin costo. Entonces, hay que ser iguales, amigos, al activo corriente. Buscamos el activo corriente menos el pasivo corriente sin costo, que serían los proveedores, porque los préstamos bancarios tienen un costo, que es la tasa activa de pago, ¿no? Ahí tenemos la necesidad operativa de fondos, el activo corriente menos el pasivo sin costo. Y luego acá vamos a colocar el activo no corriente, que ya lo tenemos definido. El activo no corriente, amigos, lo tenemos por acá. Ahí está, ¿no? La suma de ambos, se llama inversión. Se llama inversión. La suma de ambos es la inversión, amigos. Chum. Ahí. Sumamos la necesidad operativa de fondo más el activo no corriente. Si bien esta es la inversión, tenemos que ver el financiamiento. Esta es la inversión, tenemos que ver el financiamiento, que puede ser a través de deuda o a través de recursos propios. En la deuda, usted debe tomar en cuenta toda la deuda que tiene costo financiero. Generalmente la deuda financiera bancaria de corto plazo más la deuda bancaria de largo plazo. La suma de ambos, esa es la deuda financiera. Y el equity es el patrimonio, que aquí ya lo tenemos determinado. Perfecto. Ese sistema se llama estructura de capital, que es la combinación de deuda-patrimonio necesaria para financiar la inversión. Y aquí le vamos a llamar, amigos, financiamiento. ¿Ya? Entonces, SAS, con la escobita copio y pego, amigos. Y desde luego, la inversión tiene que ser igual de financiamiento, que es claramente lo que ocurre. Ahora, ¿para qué he hecho el balance financiero, queridos amigos? El balance financiero lo he elaborado para que para calcular el ROI, que es el resultado operativo después de impuestos. Es decir, mi resultado operativo que lo tenemos aquí, como dice después de impuestos por, en Bolivia el impuesto a la utilidad es del 25%, si voy a colocar 1 menos el 25%, ¿sí? 1 menos el 25%, y esto lo divido entre la inversión. Ahí tenemos el ROI, que es cuánto me está rentando el negocio. Es decir, por cada dólar invertido en la empresa, la empresa nos devuelve 12,11% de recursos operativos netos. Pero eso no asume todo lo que tiene la caja, es necesario. Ahí, por ejemplo, Luis ha hecho una pregunta existencial, ¿no? Sí. Dice Luis, voy a leer la pregunta de Luis, ¿no? Dice, profesor, pero en esa necesidad operativa de fondo asume que todo lo que tiene en caja es necesario para la operación, cuando puede ser que no lo sea. El exceso de caja, ¿cómo se podría calcular la caja mínima para calcular la necesidad operativa de fondo? Mire,
la, lo que dice Luis es una finura en el tema del análisis, ¿sí? En este caso estoy trabajando con toda la caja, pero respondo a la pregunta o la inquietud que tiene Luis. Entonces, Luis dice, profesor, usted en la necesidad operativa de fondos ha trabajado con todo el activo corriente, con todo el activo corriente. Pero sí, pero sin embargo, la literatura, alguna literatura, sí, no recuerdo, si mal no recuerdo, Jonathan Bert, o si quizás me ayuda Luis como algún autor que lo menciona, habla del concepto de que para calcular la necesidad operativa de fondos, o sea, para calcular la necesidad operativa de fondos, debo trabajar con la caja operativa, es decir, la caja que necesito para operar, más las cuentas por cobrar, más el inventario, menos las cuentas por pagar. Pero acá no toda la caja, sino la caja operativa, ¿sí? La caja operativa. Ahora, ¿cómo determino la caja mínima para operar? Es la pregunta. Y la respuesta es la siguiente. Una forma para establecer la caja mínima, ¿sí? Modelo de SME, el modelo de saldo mínimo efectivo, ¿no? El modelo de saldo mínimo efectivo, amigos, es el siguiente, ¿no? ¿Cómo calculo mi caja mínima? Bien. Eh, ahora mismo, ahora mismo podríamos darle un poquito más de finura al cálculo, pero con lo que tenemos igual se puede trabajar. Es decir, para establecer mi caja mínima, lo que yo debo establecer primero es cuáles son mis egresos futuros. Voy a asumir que mis egresos futuros va a ser mi costo de venta, mis gastos operativos y mis intereses más el IVA. ¿Listo? Voy a asumir que eso van a ser mis egresos futuros. Ahora, esos egresos futuros que voy a tener durante todo el año, ¿sí? Aquí lo ideal que esto que estoy haciendo venga del presupuesto de caja, ¿sí? Pero ahora lo que estoy haciendo es una buena aproximación. Bien, perdón. Es que no sé por qué me sale mensaje señal inestable, pero ya lo he solucionado, pero otra vez me salió. Le pregunto, amigos, en el transcurso de la sesión, ¿ustedes me escuchan con total normalidad, sin problemas? Ok, perfecto. Continúo entonces, sí, está bien nomás. Entonces, es un mensaje nomás que seguramente me aparece, pero que no afecta a la señal, ¿no es cierto? Genial, gracias, decirle gracias, Víctor. Bien. Entonces, explico la lógica, ¿no? La lógica es tomar en cuenta todos los egresos proyectados. O sea, usted en el año, cuando hace su presupuesto, usted planifica todos los egresos, ¿sí? Todos los egresos. ¿Listo? Todos los egresos. En este caso, los egresos los estoy sacando del ER. Ahora, esos egresos lo divido
entre 360 y obtengo los egresos diarios. Esos egresos diarios usted lo puede multiplicar por el ciclo de conversión de efectivo, que es el tiempo que demora en volver los recursos invertidos a la empresa. ¿Sí? Entonces, y esto que he calculado es lo mínimo, es el saldo mínimo que usted debería tener en caja. ¿Para qué? Para financiar un ciclo de conversión de efectivo, porque fíjense que el ciclo efectivo, el ciclo de conversión de efectivo es el tiempo que tarda, o sea, entre el momento que pago y el momento que recibo el ingreso más la utilidad. Durante ese tiempo no tengo efectivo. Entonces, debo contar con un nivel de efectivo para financiar mi ciclo operativo. Mejor dicho, no mi ciclo operativo, mi ciclo de conversión de efectivo. En este caso, esta es la cantidad de efectivo que se requiere para financiar un ciclo de conversión de efectivo. Entonces, esa caja es la caja operativa que bien preguntaba. eh, la pregunta era muy pertinente de Luis. Ahora, esa caja, Luis, usted la contrasta con el disponible. ¿Sí? El disponible, vamos a buscarlo. ¿Dónde está Yolanda? Ok. ¿Y qué es lo que me está diciendo cabalmente? Cabalmente me está diciendo que requiero más, ¿no es cierto? Requiero más. Pero obviamente a este cálculo le podemos dar un poquito de finura si le restamos las depreciaciones, ¿no? Porque las depreciaciones pues, no son salidas de efectivo, ¿no? Podríamos restarle las depreciaciones para darle un poquito más de precisión. La teníamos por aquí. Le voy a restar las depreciaciones. ¿Sí? Entonces, esto es lo mínimo que deberíamos tener. Vea que en la gestión 2023, ¿sí? Requiero 18, pero tengo 25. Es decir, el exceso, el exceso. Por ejemplo, hago la resta, amigos, y la lógica me dice que en este caso me falta efectivo, podría tener problemas de efectivo, pero en este caso tengo exceso, ¿no? Exceso. Requiero 18 y tengo 25. Esta diferencia debería mandarla a inversiones temporarias, ¿no? Y aquí debería pensar en una línea de crédito para financiar un probable problema en el futuro. Excelente la pregunta, querido Luis. ¿Se entendió, Luis, la respuesta? ¿Sí? Excelente, Luis. Muy bien, excelente usted. Esa pregunta, como bien lo conversaba ahora en la tarde, ahora en la tarde tuve una charla muy tupida. Estaba hablando lo tengo registrado aquí, pero no tengo su nombre completo. No, bueno, aquí lo registré, pero no le coloqué su nombre y está aquí como Cachín. No, pero es un colega de Perú y justamente estábamos hablando de ciencia, ¿no? Y es espectacular. O sea, y estábamos, en los comentarios era que en estos cursos, recordemos que acá hay varios colegas que son consultores, que tienen sus empresas, que son gerentes o catedráticos. Entonces, las preguntas que ustedes hacen son espectaculares porque eso nos ayudan a pensar y son las preguntas que hacen que estos cursos sean realmente interesantes, ¿no? Continuemos con la diversión, queridos amigos. Entonces, ya calculamos el ROI, ¿sí? Estos son los indicadores de rentabilidad, queridos amigos. Los indicadores de rentabilidad. Pues ya tenemos liquidez, deuda, eficiencia, rentabilidad. Perfecto. Vamos a hacer el análisis Dupont también, donde el Dupont, ¿de qué depende? El Dupont, un tema del margen neto.
margen neto, rotación de activos y el multiplicador del apalancamiento. El margen neto, la rotación de activos y el multiplicador del apalancamiento, amigos, que es el multiplicador del apalancamiento. Recuerden que es igual al activo total sobre el patrimonio. Sobre el patrimonio. Bien. El margen neto ya lo tenemos calculado. Rotación de activos lo tenemos calculado en el ratio de eficiencia. Y multiplicador del apalancamiento, que es el activo total sobre el patrimonio. Lo calculamos ahora mismo. El activo total sobre el patrimonio. Muy bien. Y con eso calculamos el ROE, o la rentabilidad sobre el patrimonio. El ROE, ¿no? Que es igual al producto de ambos, ¿no es cierto? Este señor, por este señor, por el señor. Es decir, el producto de estos tres factores. Recuerden que ¿qué es lo que hace el Dupont, amigos? ¿Sí? El Dupont lo que hace es descompone el ROE. El ROE que es igual a la utilidad neta sobre ventas. Eso se llama margen neto, amigos, ¿no? Margen neto. Por ventas sobre activo total, que eso se llama rotación de activos. Por activo total sobre patrimonio, que es el multiplicador del apalancamiento. Este es el apalancamiento. ¿Qué me dice Dupont entonces, amigos? Me sabe que me dice la rentabilidad que tiene una empresa, la rentabilidad del dueño, viene explicada por el margen, por la eficiencia y por el apalancamiento. Porque si ustedes hacen matemática, amigos, se dan cuenta que SAS se le puede eliminar, SAS, ¿y qué me quedaría? La utilidad sobre el patrimonio. Lo que hace Dupont es descomponer el ROE en factores, ¿no? Y vean que este ROE que hemos calculado a través de un producto, amigos, el ROE que hemos calculado a través de un producto es exactamente igual al ROE que hemos calculado nosotros de manera previa. Ahora, ¿pero para qué me sirve esto? ¿Para qué lo hacemos? ¿Para qué hacer más cálculo? ¿Para qué hacer el Dupont? ¿Para qué hacer el análisis Dupont, queridos amigos? El análisis Dupont explica el aumento o la reducción de la rentabilidad, por ejemplo. Ahí claramente nosotros tenemos que nuestra rentabilidad se ha reducido, pero esa reducción de la rentabilidad que hemos tenido de pasar de 17 a 13, ¿a qué se debe? Fundamentalmente se debe a que tenemos una caída de margen, marginamos menos, somos menos eficientes en el manejo de los activos, y sin embargo el apalancamiento ha aumentado. El apalancamiento ha aumentado. Entonces, ¿qué podríamos decir, queridos amigos? Que pese a que el apalancamiento ha aumentado, o sea, pese a que el apalancamiento ha aumentado, la reducción de la rentabilidad se encuentra explicada por la caída en el margen bruto y la caída en los niveles de eficiencia de la empresa, ¿no? Eso es todo lo que podemos decir en cuanto a la situación de la empresa. Entonces tenemos una empresa líquida, tenemos una empresa con bajo nivel de deuda, pero con comportamiento creciente,
se podía observar una tendencia no favorable en cuanto a la cobertura, una tendencia preocupante en cuanto a la concentración de deuda a corto plazo, problemas en la gestión de las cuentas por cobrar, problemas en la gestión de inventario, que esto quizás ha provocado que la empresa busque mayor apalancamiento con los proveedores, la eficiencia total ha bajado, es decir, la rotación de activos ha caído, y esto puede ser explicado porque tenemos mucho concentrado en cuentas por cobrar, tenemos muchos recursos concentrados en inventario, y también tenemos muchos recursos concentrados en efectivo, ¿no? Sí. En cuanto a la rentabilidad, es una empresa rentable, pero la rentabilidad ha decrecido en el último periodo, explicada fundamentalmente por la caída del margen y la caída de la eficiencia. Entonces, queridos amigos, hemos dado respuesta al primer interrogante, que es hacer un análisis financiero de la empresa. Ahora, tenemos que hacer una proyección, pero para eso necesitamos conocer el flujo efectivo. Entonces, vamos a hacer el flujo efectivo histórico y luego comenzamos con la proyección del caso para poder hacer la valoración de esta empresa. Amigos, les solicito un break para refrescar la garganta y retornamos en la parte 2 de la clase con el flujo efectivo y la proyección de los estados financieros a 10 años. ¿Estamos, amigos? Genial. Regresamos, por favor, entonces en 10 minutos. Gracias. En 10 minutos regresamos a Evelyn, que acaba de entrar.